Buen día, mi nombre es Marian Cristina Ricardes Torres, estudiante de la licenciatura en Física de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División Académica de Ciencias Básicas. El trabajo que expongo para el Congreso de Hidalgo, realizado por la Academia Journals, tiene como título Difracción en zona de Fresnel de un doblete cementado, en el cual se presenta el modelo matemático y resultados experimentales de utilizar rendijas de geometría rectangular de diversos materiales y dimensiones variables para un arreglo óptico que consta de un doblete cementado como lente transformadora. Los coautores son la estudiante Cassandra González Martínez, la estudiante Xochitl Rodríguez Oliva, el doctor Esteban Andrés Zárate y el maestro en ciencias Quintiliano Angulo Córdoba. Cortés define la difracción como un fenómeno físico en el que ocurre una dispersión y curvado de las ondas de luz cuando éstas interaccionan con objetos opacos o transparentes. El fenómeno de la difracción se produce de forma más relevante cuando las ondas de luz son monocromáticas e iluminan a objetos transparentes estrechos o de pequeñas dimensiones lineales. De acuerdo con Zárate, en el 2011, determinó que la difracción producida por un objeto transparente y propagada por un doblete cementado se clasifica en de Fraunhofer y de Fresnel. Pero este trabajo solo se centrará en la difracción de Fresnel o de convolución, que puede ser en las regiones divergente y convergente del doblete cementado. La región de Fresnel convergente se sitúa entre 0 y el plano focal, mientras que la región divergente se sitúa entre el plano focal e infinito. Para localizar las regiones de Fresnel, se realizó el método de propagación del espectro angular propuesto por Carvajal y Nikanov en 2003. Procedimiento. Primero se definió a la distribución de amplitud del campo difractado justo después del objeto, como indica la ecuación 1, en donde E0 es el campo eléctrico y T0 es una función de transmitancia asociada al objeto difractor. Al propagar el campo difractado desde el plano X0, Y0 hasta el plano XY, que corresponde a la entrada del doblete cementado, Zárate y Cornejo tomaron en cuenta la aceptación de una frecuencia espacial de valor máximo, lo que genera una sección eficaz finita, como lo indica la ecuación 2. Ahora bien, considerando que la función asociada a la forma geométrica de la lente circ sea igual a 1 y que además esta lente no posee aberraciones cromáticas ni monocromáticas, es decir, que la función de aberración W es igual a 0, se obtiene que la función de transmitancia del doblete cementado está dado por la ecuación 5. Esto implica que la distribución de amplitud del campo después del doblete cementado será como lo indica la ecuación 6. El campo propagado del plano XY hasta el plano XZ-YZ, en el que se distribuye definitivamente, se determina mediante la expresión 7, la cual se integra respecto a X y Y en su último factor, y además se realizan las consideraciones indicadas en las ecuaciones 8 y 9. Así se obtiene la ecuación 10, que está en términos de las frecuencias espaciales máximas, y aparece una convolución en transformada de Fourier. De acuerdo con Zárate 2011, la ecuación del espectro de difracción de convolución de transformadas en la zona divergente de la lente transformadora está descrito como lo indica la ecuación 12, mientras que para la zona convergente está descrito como lo indica la ecuación 13. Resultados y análisis. El haz de luz láser de helio-neón con longitud de onda de 632 nanómetros, proveniente de la cavidad 1,
es ampliado y filtrado de ruido óptico con un lente objetivo de microscopio de 40x y un pinhole de 50 micrómetros de diámetro. Después, el haz se propaga e incide sobre la lente colimadora, la cual es un doblete cementado de 25 centímetros de distancia focal, produciéndose aquí frentes de ondas planas. Estos iluminan al objeto difractor. Las ondas de luz difractadas por el objeto se propagan hasta incidir sobre la lente transformadora, que también es un doblete cementado, pero con una distancia focal de 30 centímetros, misma que propaga el campo de ondas difractado hasta el plano de distribución, en el cual se fotografía el patrón de difracción. Al variar las dimensiones del objeto difractor de geometría rectangular y la posición de la cámara, se obtuvieron las siguientes fotografías. Para la rendija 1 de geometría rectangular elaborada de plástico con un espesor de 0.1 centímetros y dimensiones lineales de 0.6 centímetros por 1.3 centímetros, se obtuvo el patrón de difracción en zona divergente a una distancia de 53.3 centímetros de la lente transformadora y un patrón de difracción en la zona convergente a una distancia de 27 centímetros de la lente transformadora. Para la rendija 2, que tenía un espesor de 0.005 centímetros y dimensiones lineales de 0.3 centímetros por 1.3 centímetros, se obtuvo el patrón de difracción en zona divergente a una distancia de 36 centímetros de la lente doblete cementada y el patrón de difracción en la zona convergente a la distancia de 27 centímetros de la lente doblete. Para la rendija 3, que tenía un espesor de 0.2 centímetros y dimensiones lineales de 1.3 por 2.1 centímetros, se obtuvo el patrón de difracción en zona divergente a una distancia de 31 centímetros y también se obtuvo el patrón de difracción en zona convergente a una distancia de 24 centímetros de la lente transformadora. Finalmente, para la rendija 4 elaborada de aluminio y con un espesor de 0.005 centímetros y dimensiones lineales de 3.3 centímetros por 3.0 centímetros, se obtuvo un patrón de difracción en la zona divergente a la distancia de 32 centímetros y para la zona convergente se obtuvo el patrón de difracción a 27 centímetros. Se concluye que el fenómeno de la difracción producido con un doblete cementado en zona de Fresnel puede describirse mediante un modelo matemático de convolución de transformadas de Fourier en frecuencias espaciales máximas. También que el patrón de difracción puede emplearse como un método para evaluar la deformación en los bordes del objeto difractor. Y pueden realizarse aproximaciones de las dimensiones de este objeto mediante un estudio en la nitidez de los patrones de difracción en distribución de intensidad. También se encuentran las referencias consultadas para la elaboración de este trabajo. Muchas gracias.